Bueno, la clase de técnica hoy en realidad es una técnica, pero estamos haciendo varios modelitos porque la idea es una guirnalda y para los primeros pasos en el crochet, la verdad que estas quedan preciosas. De hecho, yo tengo guirnaldas hechas con pinos, bueno, y muchas de estas piezas las podemos colgar para el arbolito también. O si nos gusta, cuando ponemos una tarjetita en un regalo, acompañarla con una de estas piezas queda realmente muy bonito. Entonces, la idea de hoy es hacer estas 4 formitas. Es una clase de técnica un poquito más alargada, digamos, pero la verdad que vale la pena. Vamos a empezar mostrando los materiales. Yo les cuento, están hechos en lana acrílica y lamé, que es lo que vengo haciendo todo este grupo de trabajos que hemos hecho para las fiestas. Así que les cuento. Yo acá tengo el lamé, ¿ven? Pero ustedes pueden tener la opción de tejerlas simplemente con hilo de algodón, que puede ser el macramé o el hilo de algodón común, y sin ningún brillo, y luego le agregan, como le voy a agregar yo, lentejuelas. Todavía falta terminar. O pueden tener la opción de que, por ejemplo, yo he tejido con la lana acrílica que uso siempre, la que es bien finita y simple. Esta vez no la voy a tejer doble. Por lo general tejo doble. Bueno, elegimos los colores que nos gusten para el tema navideño o algún color específico, porque hay veces nosotros cuando hacemos nuestros trabajos de Navidad, por ahí nos concentramos en un solo tono y queda bonito también. Agujas, tengo una de aluminio número 3 y una número 5, 5 y medio, porque es para tejer varias hebras juntas, que sería el sostén de toda la guirnalda. Tengo una silicona, que puede ser la escolar, esta, o puede ser algún pegamento para adherir las lentejuelas que tengo aquí. Lentejuelas de las que ustedes quieran. Pueden ser las más simples, las redonditas, lo que ustedes, es para darle ese otro toque de brillo, más allá de que están tejidas con el lamé. Y si no quieren pegarlas, las pueden obviamente bordar, coserlas. Y ahí tengo una blanca, que es la única que utilicé para la botita, pero porque yo ya la tengo, es que es como una imitación de angorina, que me gusta usarla para este tipo de trabajitos, pero si no se puede hacer el borde de la botita con una lana o hilo blanco común y queda bien igual, ¿eh? Yo porque como ya tengo estos materiales, yo les voy mostrando lo que utilizo. En general mezclo todo y el que más o menos conoce cómo trabajamos, mezclamos los materiales. Miren, por ejemplo, acá hay una especie de buclé que también podría ir muy bien para el borde de la botita, lo puedo utilizar también. Todo lo que ustedes tengan, y simplemente fui a mi revisita de hilos y lanas. Todo lo que ustedes tengan es el momento, se puede usar, se puede mezclar, sea hilo, sea lana, porque son trabajos que lo aceptan, van muy bien. Bueno, les mostré todo el material que tengo para hacer estos trabajitos, obviamente una tijera, y si van a bordar las lentejuelas, hilo de coser y aguja. Entonces, vamos a empezar. Empezamos por el pinito. En este caso yo mezclé los dos lamé, el plateado y el dorado más el verde. Y luego la parte del tronquito usé un solo lamé, que sería el dorado, y el marroncito. Cualquier marroncito porque le queda bonito. Si ustedes lo quieren hacer todo en verde, lo pueden hacer también, no hay ningún problema. Bueno, voy a dejar esto por un costadito y en esta ocasión voy a cambiar de verde. Voy a usar una sola hebra, no lo voy a tejer doble. Vieron que ustedes, si han visto mis trabajos, por lo general esta lana yo la uso doble porque me encanta cómo queda. En esta ocasión, porque como son piezas tan chiquititas, la voy a utilizar simple, y para eso voy a usar la aguja número 3, que puede ser un 2,5, pero obviamente ustedes lo van a adaptar al material que estén tejiendo, porque por ahí tienen un hilo de algodón un poquito más grueso. Bueno, con esta aguja iría perfecto, pero ustedes tienen que adaptarlo a su modo de tejer. Vamos a empezar con un anillito mágico. Me estaba olvidando los brillos. No me puedo olvidar los brillos para esta época, es imposible. A mí me encanta, yo relaciono automáticamente Navidad, fiestas con brillo. Bueno, en este caso voy a usar los dos.
más el verde. O sea que tengo plateado y tengo dorado. Y como he comprado especialmente para esta fecha, así que los voy a utilizar, que me encanta, quedan muy bonitos. Vamos a hacer un anillo mágico. Y aquí dentro de este anillo voy a tejer varetas. Esto es un trabajo especialmente para principiantes. La verdad que es súper fácil. Tejí 3 varetas, lo voy a separar con 2 cadenitas y vuelvo a tejer otro grupito de 3 varetas. Siempre dentro del anillito. Ahí. Vamos a hacer un triángulo. Nosotros hemos hecho este tipo de triángulos en técnicas también en nuestro canal. Y si quieren entrar, los van a encontrar. Y también hemos hecho almohadones con esta técnica del triangulito, como si fuese un granny, pero en forma triangular. Vuelvo a separar con 2 cadenitas y otra vez tejo ese grupito de 3 varetas. Ahora, voy a cerrar el anillito tirando de la colita, ahí, bien apretadito. Y voy a tejer una cadenita, tomo lazada, voy a la primer vareta de este grupito y tejo una media vareta. Ahí. Entonces, con este movimiento yo estoy ubicada dentro del arquito que hacemos de separación. Acá vuelvo a levantar 3 cadenas y otra vez hago un grupito de 3 varetas. Esto ya sería una esquina. Separo con 2 cadenitas, salto a la próxima esquina, aquí en este arquito que hemos dejado de 2 cadenas, y vuelvo a tejer, en este caso, 2 grupitos. Y los vamos a separar también con cadenas. Ahí, tejo el primer grupo de 3 varetas, separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer en el mismo espacio otro grupito de 3 varetas. Vieron que es el estilo granny o cuadradito de la abuela, solo que lo hacemos en forma triangular. 2 cadenitas y otra vez en este arquito vuelvo a repetir el mismo movimiento. Tengo que verificar que me traigo todos los hilitos y más estos que son tan finitos que casi no se ven. Bueno, ahí voy. ¿Ven? Hicimos estos 2 grupitos, separamos con 2 cadenas. Acá repito lo mismo, salto a este grupo que terminaría aquí y vuelvo a hacer un grupito solo porque iniciamos con 1. Así que yo me quedo tejiendo hasta llegar a ese punto y ya les muestro. Acá llegué y completé con el segundo grupito y vamos a cerrar de la misma forma, una cadenita y media vareta, porque yo quiero ubicarme en el centro de este arco, ahí. Ahora, vamos a levantar nuevamente estos grupitos de varetas, pero en esta ocasión vamos a tejer 4. Entonces aquí tengo 2, 3 y 4. Ahora, yo no voy a dejar ninguna cadena en el centro, simplemente voy a saltar aquí al lado y vuelvo a tejer 4 varetas. 3 y 4. ¿Ven cómo hice? Los 4 iniciales, salto directamente al arco de al lado y tejo 4. Ahora, salto directamente al arco de la esquina y voy a tejer otro grupo de 4. En esta ocasión, como es esquina, tejemos 2 grupos. Lo voy a separar, voy a estirar mis hilitos, lo voy a separar con 2 cadenas y vuelvo a tejer 4 en esta esquina. Ahí. 3 y 4 y así voy a ir dando toda la vuelta. Esta última es de 4 varetas. Ahora salto acá y vuelvo a tejer 4 varetas. Luego me quedaría esta esquina, vuelvo a hacer el grupo de 4 y de 2 grupitos y repito hasta volver a este punto. Fácil, ¿vieron qué fácil es este trabajo? Se hace muy rápido
y estas guirnaldas quedan muy bonitas. Bueno, me quedo tejiendo porque esto es muy rápido de realizar. Una vez que cerré y cerré de la misma forma cada vuelta, vamos a dar toda una vuelta en punto bajo, pero vamos a elegir una de las esquinas para hacer un picot. Entonces, aquí dentro del arco voy a tejer un punto bajo y luego voy a ir en cada una de las varetas que me encuentro y tejo un punto bajo. Recuerden que esta última hilera la hicimos con 4 varetas en cada grupo. Ahí, ¿ven? Ahí vamos tejiendo todo alrededor, puntitos bajos. Ahora, cuando llego a esta esquinita les muestro, hacemos un picot, obviamente como siempre, explicando especialmente para los principiantes. Miren, todo en punto bajo, llego aquí adentro, tejo un punto bajo, voy a levantar 3 cadenitas, vuelvo a la base del punto bajo, cierro este picot nuevamente con un punto bajo y dentro del mismo arco vuelvo a tejer un puntito bajo. Entonces yo sé que este va a ser la cúspide de mi pinito, ¿sí? Y aquí abajo luego vamos a hacer lo que sería la base o el tronquito. Entonces continúo con los puntitos bajos hasta dar toda la vuelta y con el color verde hemos terminado, así que se hace un nudito o con una cadenita hacemos un nudito, cortamos la hebra y luego se esconde. Así que yo me quedo tejiendo hasta dar toda la vueltita. Acá ya está listo este triangulito, este pinito. Entonces voy a elegir estas 4 varetas de abajo para hacer la base. Tengo aquí un marroncito con dorado. Y esto es tan simple como darle 3 hileritas de punto bajo. Elijo las 4 que ya tienen, ya nos marcan las varetas de la base. Y tejemos los 4 puntitos bajos. Ahí. Cadenita, giro. Bueno, yo elegí 3, pueden ser 4, también depende del grosor de lana que estén tejiendo o el grosor de hilo que estén tejiendo. Ustedes ven cómo le queda, cadenita y giran, recuerden. Pero me pareció que con 3 hileritas era más que suficiente, es una pieza muy pequeña. Y ya está, cadenita. Cortamos una hebra medianamente larguita, miren qué bonito que queda. Que nos queda solamente esconder y miren lo que vamos a hacer. Voy a traer mi plaquita por acá, que a todos les hice lo mismo. Acá en este caso todavía no escondí la hebra, pero ustedes lo humedecen o con agua o con apresto y lo dejan así mientras van haciendo el resto de las piecitas. Si ustedes quieren le ponen alfilercitos, estirando y dándole la formita. Obviamente previamente escondemos las hebras, pero era para mostrarles cada una de las piezas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo terminamos, lo humedecemos y dejamos que mientras hacemos el resto, esto se vaya secando. Queda muchísimo mejor. Si ustedes le ponen alfilercitos, así dándole la forma, queda siempre mucho mejor. Bueno, pasamos a otro modelito. Hacemos la botita. Bueno, para la botita acá tengo un rojo un poquito más oscuro y plateado, el lamé plateado, que ustedes ya saben, eso es a elección. Vamos a tejer una cadena de 8 puntos. 8, y cuando tengo mis 8 puntitos levanto una más para volver sobre cada una de estas cadenas con un punto bajo. Entonces aquí cuento 8 puntos bajos. Termino de dar toda la hilera, vuelvo a levantar con una cadenita, giro y otra vez tejemos 8 puntos bajos. Bueno, hacemos la cadenita, giramos y otra vez vamos a hacer esta y una hilera más con 8 puntitos bajos. Miren qué fácil. Entonces me quedo tejiendo esta y una hilera más con 8 puntitos bajos. Me quedo tejiendo.
Bueno, en total tejimos 4 hileritas de punto bajo. Ahora vamos a girar y vamos a tejer 4 puntos porque empezamos a hacer la cañita. Y la vamos a hacer entre 5 o 6 hileras, depende el grosor que tengan ustedes de material. Así que yo me quedo tejiendo simplemente 4 puntitos ida y vuelta entre 5 o 6 hileras. Bueno, miren cómo les tiene que quedar. Más finito parece, pero ahora le vamos a dar toda una vuelta en punto bajo. Yo di 6 hileras de 4 puntitos y 4 en la parte del pie de 8 puntitos. Ahora, esto es muy simple. Volvemos a hacer como en el pino, toda una vueltita en punto bajo. Ahí vamos tomando los puntitos. Ahí. Y vamos a dar toda la vuelta de la bota con este rojito en punto bajo y luego tomamos el blanco y ya les muestro cómo hacemos la parte de arriba, que también es muy simple. Cuando llegamos aquí al taloncito y la caña, ahí tejemos 2 puntitos para poder girar y luego retomamos punto por punto y cada vez que lleguemos a uno de los extremos le hacemos 2 puntitos y 2 puntitos, ¿sí? Para que tome esa forma como más redondeada. Bueno, me quedo tejiendo. Miren qué bonito que queda, son unas miniaturas preciosas. Bueno, y ahora con algún blanco que a ustedes les guste, le dan 2 o 3 hileritas de punto bajo también. Esta es bastante gordita a lo que yo estoy tejiendo con la otra lana, entonces le hace un buen borde. Pero ustedes, si quieren que el bordecito les quede un poquitito más ancho que la bota, entonces tejen un aumento en cada una de las esquinas y listo. Ya la próxima hilera tejen punto sobre punto y bueno, ustedes van a decidir, tejen 2, 3 hileras, depende del material que tengan y se van fijando qué les gusta, cómo queda. Bueno, acá en este caso le estoy dando 3 hileritas de punto bajo y nada más, porque como tiene bastante pelo y es más gordita, es suficiente para esta miniatura que estoy haciendo y queda realmente muy linda. ¿Ven? Ahí está. ¿Qué nos queda hacer? Esconder las hebras, también la humedecemos y la dejamos en descanso mientras hacemos las otras piezas. Pasamos a otra. Para la estrella yo acá elegí el plata y este color cremita. Y vamos a empezar también con un anillo mágico y otra vez grupitos de varetas. Siempre tiene el mismo estilo de los grannies. ¿Qué les voy a contar? Bueno, acá vamos a hacer grupitos de 3 varetas y separamos con 3 cadenitas. ¿Cuántos grupitos? 5, porque estamos haciendo una estrellita de 5 puntas. Lo que les quería contar es que nosotros ya hemos hecho estrellas en nuestra sección de técnicas, así que también los invito a que entren al canal, que busquen, tocan donde dice videos y van a aparecer todos los videos que hemos hecho, los de los sábados, que a veces se han transformado en domingo, y los de los miércoles, que es de técnicas. Ahí les compartimos también otro tipo de estrellitas y estas estrellitas me parece que también las hicimos, pero para otra ocasión. La verdad que son todo un clásico. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo los 5 grupitos, cierro nuevamente como hemos hecho con las otras piezas y lo vamos a cerrar de la misma forma con una cadenita y media vareta. Porque en esta también nos tenemos que ubicar en el centro del arquito. Entonces ahora, en cada uno de estos arcos, vamos a tejer otra vez grupitos, pero en esta ocasión van a ser 4 varetas. Así que tejo 2, 3, 4 y voy a ir a la vareta del medio de la hilera anterior, del grupito elijo la del medio y acá tejo un punto bajo. Acá simplemente tejí la mitad de lo que sería el grupo de esta esquina. Ahora,
En esta esquina voy a volver a tejer 4 varetas. Entonces con esta vueltita lo que vamos a hacer es marcar bien lo que sería la punta de esta estrella. Entonces tengo 3 varetitas, una más. Y ahora en esta esquinita, o sea en esta punta de la estrella, vamos a hacer un picot pero de 2 cadenas. Como hicimos en el pino con 3, bueno acá vamos a hacer de 2, ya contando 3 del pino hice 3. 1, 2 cadenas y hago el picot. Miren, entro ahí en la base de esa vareta, cierro y nuevamente en este arco vuelvo a tejer 4 varetas. Entonces esta es una de las puntas de esta estrella y miren qué fácil y qué bonita. Ahí está. Ahora buscamos del grupo de abajo la del medio y acá tejemos un punto bajo. Y se reinicia. En esta esquina repetimos el mismo movimiento. 4 varetas, un picot de 2 cadenas y otra vez 4 varetas. Recuerden que cerramos con un punto bajo buscando el punto de la hilera anterior, aquí en el medio. ¿Ven? Ahora me tocaría hacer las 4 y ya está. Les muestro cómo quedaría, pero miren qué bonita que es y qué simple. Y qué rápido podemos hacer un adorno para nuestro hogar. Miren, ¿ven? Ahí ya tenemos 2 puntitas de esta estrella. Me quedo tejiendo el resto y ya les muestro cómo hacemos una próxima pieza porque esto va rapidísimo. Bueno, miren que quiero mostrarles acá. Yo ya hice el último picot y tengo que cerrar con un punto deslizado y unir esta puntita de la estrella. Entonces simplemente dejo aquí un punto deslizado, hago un nudito y listo. Luego nos queda esconder estas hebras, obviamente, y anudar bien. Esta es la del anillito. Eso recuerden que tenemos que anudar porque se puede destejer. Miren qué bonita que queda esta estrella. Lo mismo, humedecemos y reservamos. Vamos con la última pieza. Bueno, acá tengo para la campanita 2 hebras de lamé y una de un amarillo clarito. También vamos a comenzar con un anillo deslizado o nudo mágico. Y vamos a tejer 10 varetas. Acá levanto la primera y tejo 10 varetas en total. Cierro el anillito ahí y me va a quedar este semicírculo. Ahora voy a levantar una cadenita, tomo lazada y bien en el borde voy a tejer una media vareta. Dentro de la vareta tejo 2 medias varetas. Tenemos 3. En la unión, acá donde cierra el anillito, voy a tejer una más. Ahí. Tengo ya 4 medias varetas. Y ahora repito, en esta vareta vuelvo a tejer 2 más. Tengo una. Ahí. Estoy envolviendo la colita de inicio. Tejo la segunda. Y voy a tejer una bien en el orillo de la vareta, en el borde, aquí. En total me voy a encontrar con 7 medias varetas. Ahí. Ahora levanto una cadenita y vuelvo a tejer del lado, giro y del lado de atrás vuelvo a tejer esas 7 medias varetas. Ahora levanto una cadenita, giro y en esta media vareta, en la primera y en la última voy a hacer un aumento. Entonces aquí en esta de inicio tejo 2, una. Se me escapa el lamé, anda corriendo. Y aquí mismo tejo la segunda, o sea que tejí mi aumento. Ahora tejo las del centro una a una, acá no va aumento. Cuando llego al otro extremo vuelvo a tejer ese aumento. Ahí está. En total voy a tener 9 medias varetas. Bueno, ahora cadenita y giro.
tejo una media vareta ahí y voy a tomar la lazada, voy a saltar un punto de base, en la próxima tejo una vareta, una cadenita al aire y en el mismo punto vuelvo a tejer una vareta. Ahora salto nuevamente un punto de base y en esta vuelvo a repetir ese mismo movimiento, una vareta, una cadena, una vareta, y hago lo mismo aquí, salto un punto de base y en la próxima repito ese movimiento, vareta, cadena, vareta, y en el punto de orillo salto un punto de base, tejo la media vareta. Y nos tiene que quedar algo así, bien caladito y muy bonito con tanto dorado. Bueno, levanto con una cadenita, giro y voy a tejer una media vareta en cada punto que me encuentre. Ahí, donde está el arquito de cadena, también tejemos una media vareta. Y donde están las varetas, media vareta. Miren qué bonito como ya va tomando forma. Ahora le vamos a hacer toda una vuelta de punto bajo, pero hay unos pequeños detalles que quiero compartirles. Levanto una cadenita y acá comienzo con toda una vuelta de punto bajo. Ahí. Vamos tomando, la verdad que despacio, porque el lamé tiene esto de que un poquito tiende o quiere o pretende pretende, porque no lo dejamos enroscarse un poco y ahí, pero no lo dejamos. Miren qué bonito que va quedando. Bueno, me quedo tejiendo aquí con punto bajo, pero qué es lo que yo les quería comentar sobre este tema. Miren, acá me voy llevando esta colita que estaba dando vueltas, me la voy llevando. Cuando llego aquí arriba, donde hace la curvita, bueno, acá le vamos a dar una serie de aumentos. Puedo darle 2 puntos aquí. Cuando estoy acá muy arriba de la campana, no, dejo esos 2 puntos normales. Y cuando comienza la curvita, nuevamente vuelvo a darle un aumento. Así acompaña bien la curva de lo que sería la cúspide de la campana. ¿Ven? Entonces queda bien redondito. Con 2 aumentitos es suficiente. Ese era uno de los detalles. Y me quedo aquí hasta llegar hasta abajo, me quedo tejiendo y ya les cuento otro de los detalles que lleva esta campanita. Otro de los detalles, miren, yo llegué acá donde está la última, vendría a ser la primer media vareta de esta hilera que hicimos anteriormente. Bueno, para dar la curvita aquí, yo quiero que esto quede como más redondito. Entonces acá le voy a hacer un aumento. Yo ya tejí un punto bajo, voy a tejer otro y otro. O sea que tejí 3 puntos bajos en el mismo espacio. En esta media vareta, que ya sería la primera, voy a tejer 2 más. Entonces estoy logrando que quede como más redondito, como que sobresalga aquí esta parte de la campana, ¿ven? En total en esta pequeña curvita hay 5 puntos, entonces le da esa formita bien redondita. Acá sigo punto por punto, pero solamente hasta llegar al medio. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer esta bochita que tiene, la verdad no sé cómo se llama. Si ustedes saben y me lo quieren compartir, y para quien no sepa, se lo voy a mostrar. Esta bochita, que es la que usábamos muchísimo en la escuela, en cada recreo, que era súper divertido ir y tocarlo. Bueno, no, la verdad no recuerdo, seguro que en la escuela me lo han enseñado, pero lo olvidé. Si alguien sabe cómo se llama la bochita de bronce, bueno, me lo va a compartir, por favor. Bueno, ahora vamos a hacer la bochita esta. Miren, yo llegué al medio, acá. Voy a levantar 3 cadenitas
y en el mismo punto voy a tejer 4, 5 varetas. Ustedes se van a fijar porque es como les comentaba hace un rato, depende el grosor del material que están tejiendo. Acá tengo 4 varetas, voy a tejer una más porque creo que va bien con una más. Dejo la colita ahí, vuelvo al inicio, paso mi aguja y voy a buscar esa colita, ahí. Lo cerré. Ajusto con una cadenita y bajo con 3 cadenitas más. Tengo las 3 cadenitas, me voy a la base aquí y tejo un punto deslizado, porque tengo que estar ubicada en el mismo lugar como para seguir tejiendo. Ahí está. Ahí logré hacer esa bochita, esa bolita de bronce que teníamos en la campana. Bueno, y retomo con los puntitos bajos. Ahí retomo para terminar de hacer todo el borde que estamos haciendo en la campanita. Recuerden que cuando llegamos a la esquina, de este lado eran 2, tengo 2. Y de este lado son 3, pero recuerden que yo comencé con 1 para dar toda la vuelta, así que me faltarían 2 puntitos más. Ahí. Y cierro con un punto deslizado. Nudito, o sea una cadenita para hacer nudito, corto estas hebritas y acomodamos. Ahora hay que humedecerla. Miren lo que les comentaba de esta formita como más redondita aquí y la bochita esta ahí. Bueno, ¿qué nos queda? Humedecer y esconder las hebras y ya comenzamos a armar nuestra preciosa guirnalda. Bueno, acá miren que tengo para hacer la base de la guirnalda. Qué bonito, acá ya elegí un color crema, un verde y un rojo. Y voy a dejar una colita larga por si quiero luego ver si la ato desde aquí o ustedes pueden hacerle alguna especie de ojal con la misma cadena. Eso es a elección. Yo voy a dejar esta hebra larguita y comienzo a tejer cadenas. Por eso elegí esta agujita un poquito más gordita, pero puede ser entre 4 o 5. También depende, como les decía, del grosor del material que ustedes tienen. ¿Qué vamos a hacer? Cadenas, simplemente. Yo primero voy a hacer una cadena, unos 20 puntos, para colocar las piezas bien en el centro, porque como no sé dónde la voy a ubicar, que puede ser en una ventana, puede ser en una galería, entonces dejo una cadenita medianamente larga para luego comenzar a aplicar las piezas. Ustedes cuentan, 20, 25, lo que a ustedes más o menos les gusta. Yo me quedo tejiendo y ya les digo cuántas. Miren qué belleza, cómo queda esto. Tengo 30 cadenas aquí. Entonces ahora voy a tomar una de las piezas, la pongo del lado del revés. Recuerden que si comenzamos con el lado del revés, todas van con el lado del revés. Simplemente busco aquí una bien arriba de todo, un espacio y tejo un punto bajo. Continúo. 1, 2, 3, 12 cadenitas que decidí que entre pieza y pieza unas 12, 15 cadenas aproximadamente de espacio entre una y otra, pero también ustedes lo van a elegir. Y voy tomando otra de las piezas. Y así van a ir uniendo una a otra, ahí con un punto bajo. Y nuevamente en mi caso dejo 12 cadenitas. Bueno, sigo uniendo, acá voy a unir una más y me voy a detener a mostrarles cómo que iría quedando. Miren, miren qué bonito esta combinación y con un trabajo tan simple como simplemente cadenas, varetitas, unas piezas de las más simples pero las clásicas de Navidad. Así vamos armando nuestra guirnalda, así que me quedo a terminar de colocar todas las piezas y ya les muestro los últimos detalles. Bueno, acá están decoradas todas con lentejuelas pegadas todas. Pegué todo con silicona, miren, eso es la elección. ¿Quieren bordarle mostacillas? Bueno, ustedes ya saben, se trata de jugar.
Jugamos con cada una de las piezas y como guirnalda, la verdad que queda espectacular, me gusta muchísimo, da mucha alegría. Y bueno, este es un tip un poquito más largo de lo común, pero vale la pena. Espero que les guste y lo disfruten. Sigamos tejiendo bonito.